Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright n teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta del mundo de la farándula turca. Y no cualquier tema, uno que ha estado haciendo olas en todos los rincones de las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. Prepárense porque hoy hablaremos de dos de las estrellas brillantes y queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Lo escucharon bien. Vamos a desentrar más menos a los rumores, las especulaciones y lo importante, la verdad de de la historia que dice que Demet Özdemir podrá estar deseando tener un hijo de Can Yaman. Su copyright que es fuerte. Asu que abru superíndice 3 chense los cinturones porque este vídeo va a estar lleno de información superíndice 3N jugosa y exclusiva. Pero antes de que nos adentremos en este drama, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo lleno de chismes, noticias y todo lo relacionado con sus celebridades favoritas. Denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación superíndice 3N. Se los agradeceré a un monto superíndice 3N. Y ahora con el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora y la emoción superíndice 3N a flor de piel, vamos a sumergirnos en este tema que ha encendido las redes sociales. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, rumores y, tal vez, alguna que otra verdad oculta. La verdad es que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de fascinación superíndice 3N para los fans. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci Kuay Jaro Madrugador, la química entre ellos traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. La gente simplemente no podía evitar preguntarse si había algo se ayu de la amistad y el compau más menos erismo profesional. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance entre ellos fueron constantes. Las miradas superíndice 3 cómplices, las sonrisas traviesas y la evidente química en cada escena alimentaron las fantasías de los fans que más menos aban con verlos juntos en la vida real. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier relación superíndice 3N romántica, insistiendo en que eran simplemente buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Pero en el mundo del espectáculo, las apariencias engau más menos han, ¿verdad? ¿Serú que en el fondo, a pesar de las negaciones, existo una chispa que nunca se apagó superíndice 3? Después copyright de que Erkenci Kuay llegara a su fin, ambos siguieron caminos separados. Can Yaman se trasladó superíndice 3 a Italia para seguir desarrollando su carrera como actor, mientras que Demet Özdemir continuó superíndice 3 trabajando en diferentes proyectos en Turquía. A pesar de la distancia, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. El fandom es Asu, mis amores. Nunca se rinde ante la esperanza y siempre estuvo dispuesto a creer en los finales felices. Y ahora aquí estamos aún más menos os después copyright con un nuevo rumor que ha sacudido los cimientos del fandom, la supuesta idea de Demet Özdemir de querer tener un hijo de Can Yaman. Su copyright que es una bomba. Pero antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, es importante analizar la situación superíndice 3N con objetividad y tratar de separar los hechos de la ficción superíndice 3N. No nos dejemos llevar por la pasión superíndice 3N, mis chiquis. Vamos a analizar esto como detectives profesionales. La fuente de este rumor parece ser una serie de publicaciones en redes sociales y algunos artículos en medios de comunicación superíndice 3N turcos que citan fuentes ANU superíndice 3 ni más cercanas a Demet Özdemir. Estas fuentes afirman que Demet, después copyright de su divorcio, ha estado reflexionando sobre su futuro y que ha expresado su deseo de convertirse en madre. Al parecer, en medio de estas reflexiones, el nombre de Can Yaman ha salido a relucir. Fuentes ANU superíndice 3 ni más, o la magia del anonimato. Siempre generando controversia y alimentando los chismes. ¿Pero copyright tan fiables son estas fuentes? Es la pregunta del millón superíndice 3N. Algunos medios incluso han llegado a afirmar que Demet ha contactado a Can para hablar sobre la posibilidad de tener un hijo juntos, ya sea a través copyright de mu copyright todos naturales o por medio de la ciencia.
Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos actores. Imaginemos la conversación superíndice 3N. ¿Será que Demet le lanzó superíndice 3 la propuesta de forma directa o fue algo muy de ese sutil? ¡Ay, estos dramas me encantan! La imaginación superíndice 3N vuela y las posibilidades son infinitas. Es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Muchas veces, la información superíndice 3N se distorsiona, se exagera o simplemente se inventa para generar controversia y atraer la atención superíndice 3N del público. Por lo tanto, es fundamental tomar este tipo de noticias con pinzas y no creer todo lo que se lee o se escucha. Mucho cuidado con las noticias falsas, mis amores. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que se dice es verdad. Además, es importante recordar que tanto Kanyaman como Demet Özdemir son personas con una vida privada y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie. Si Demet realmente quiere ser madre, es una decisión superíndice 3N que le compete únicamente a ella, y si Kan estuvo involucrado en esta decisión superíndice 3N, es algo que solo les concierne a ellos dos. Respetemos su intimidad, por favor. Recordemos que detrás de las maras y los flashes, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Dicho esto, es innegable que la idea de que Demet Özdemir quiera tener un hijo de Kanyaman es algo que ha emocionado a muchos fans. Para aquellos que siempre han so más menosado con verlos juntos, esta noticia representa una esperanza de que su fantasía se haga realidad. Sin embargo, también copyright N es importante ser realistas y entender que la vida real no es como una serie de televisión superíndice 3N. La vida no es un cuento de hadas, mis chiquis. Hay que tener los pies en la tierra y no dejarse llevar por las ilusiones. La realidad es que la relación superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir es un misterio que solo ellos conocen. Puede que sean simplemente buenos amigos, puede que haya algo muy de ese entre ellos, o puede que simplemente sean dos personas que se admiran y se respetan mutuamente. Sea cual sea la verdad, es importante respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones sin presiones externas. Dejemos que ellos decidan su destino. No podemos obligarlos a vivir nuestra fantasía. Profundizando un poco más en el tema, es interesante analizar el impacto que tuvo Erkenci Kuay en la carrera de ambos actores. La serie no solo los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, sino que también copyright N creó superíndice 3 una conexión superíndice 3N muy especial entre ellos. La química que derrochaban en pantalla era innegable y eso contribuyó superíndice 3 en gran medida a la copyright sito de la serie. ¿Será que esa química fue solo actuación superíndice 3N o agua algo muy ese profundo? Es una pregunta que muchos fans se siguen haciendo hasta el día de hoy. Además, la serie también copyright N generó superíndice 3 una gran cantidad de fanfiction y edits en redes sociales, donde los fans imaginaban todo tipo de situaciones románticas entre Kan y Demet. El fandom es increíble. Su creatividad no tiene límites y son capaces de crear historias maravillosas a partir de pequeños más menos os detalles. Este fenu superíndice 3 meno contribuye superíndice 3 a mantener viva la llama de la esperanza entre aquellos que son más menos avan con verlos juntos. Por otro lado, también copyright N es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, la familia y la maternidad son valores muy importantes y es común que las celebridades sean presionadas por el público y los medios para formar una familia. ¿Será que Demet se siente presionada por esta situación superíndice 3N? Es una posibilidad que no podemos descartar. En cuanto a Kanyaman, su carrera ha tomado un rumbo diferente en los últimos aún más menos os. Su traslado a Italia le ha permitido explorar nuevos horizontes y trabajar en proyectos internacionales. Sin embargo, su nombre siempre está ligado al de Demet Özdemir, gracias a la copyright sito de Erkenci Kuay. ¿Estará dispuesto a retomar esa relación superíndice 3N, aunque sea solo para cumplir el deseo de Demet de ser madre? Es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Ahora hablemos un poco del divorcio de Demet. Las separaciones siempre son momentos difíciles y dolorosos, y es comprensible que Demet esté copyright reflexionando sobre su futuro y buscando nuevas formas de encontrar la felicidad. ¿Será que la maternidad es el siguiente paso en su camino?
Es una posibilidad que muchas mujeres consideran después copyright ese de un divorcio. En este contexto, la idea de tener un hijo de Can Yaman podrá ser vista como una forma de cerrar un círculo y de darle un nuevo significado a su vida. Además de ese, para muchos fans, será la confirmación superíndice 3N de que el amor que vieron en pantalla era real y que, a pesar de todo, todavía existe una conexión superíndice 3N muy fuerte entre ellos. Sin embargo, también copyright N es importante considerar los riesgos y las complicaciones que implicará una decisión superíndice 3N de este tipo. Tener un hijo es una responsabilidad enorme y requiere de un compromiso total por parte de ambos padres. ¿Es tú, Can y Demet preparados para asumir este desafío? Es una pregunta que deben responderse a sí mismos antes de tomar cualquier decisión superíndice 3N. Además de ese, también copyright N es importante considerar la opinión superíndice 3N de sus respectivas familias y amigos. Una decisión superíndice 3N de este tipo podrá generar tensiones y conflictos en su entorno cercano. ¿Es tú, dispuestos a enfrentarse a estas dificultades? Es algo que deben tener muy en cuenta. En definitiva, el rumor de que Demet Özdemir quiere tener un hijo de Can Yaman es una historia llena de matices y complejidades. Es una historia que nos habla de amor, pasión superíndice 3N, esperanza, decepción superíndice 3N y, sobre todo, de la capacidad del ser humano para son más menos y para creer en los finales felices. Es una historia que nos recuerda que la vida real no siempre es como la imaginamos, pero que siempre hay espacio para la esperanza y para la posibilidad de encontrar la felicidad. Y es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre nuestras propias fantasías. En resumen, mis queridos amigos, el rumor de que Demet Özdemir quiere tener un hijo de Can Yaman es algo que ha generado mucha expectación superíndice 3N y controversia en el mundo del espectáculo turco. Sin embargo, es importante tomar esta noticia con cautela y no creer todo lo que se dice. La verdad es que solo Can y Demet conocen la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3N, y es importante respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. Y bueno, mi gente hermosa, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de este rumor que ha estado haciendo olas en el mundo de la farándula turca. Recuerden que la verdad siempre es muy compleja de lo que parece y que es importante no dejarse llevar por las apariencias. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este contenido y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de este rumor? ¿Creen que Demet Özdemir realmente quiere tener un hijo de Can Yaman? Me encantaría saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó superíndice 3, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo su amor y apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un abrazo gigante y muchos besos. Ciao, ciao.